En el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también lo siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual. Hoy quiero decirles que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado. Y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como presidente siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Como siempre, llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Vamos rápidamente con esta información. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, acaba de anunciar que estará en los próximos días retirando del Congreso Nacional la propuesta de ley de modernización fiscal, que no es más que una reforma fiscal con la que se pretendía cargar de impuestos a la sociedad dominicana con planes bastante agresivos y sobre todo que podrían provocar un estallido social. El presidente indicó que estará procediendo porque esto no logró el consenso necesario para ser aprobada. En su discurso hizo referencia también al tema de los cacerolazos, que en una oportunidad lo apoyó y que en esta los escuchó. Y tomando en cuenta eso y también el ambiente familiar y sobre todo que el pueblo dominicano, señores, dijo que no de manera tajante. Prácticamente todos los sectores estarían siendo afectados y muchos acudieron hasta el Congreso Nacional y esas vistas públicas surtieron sus efectos y el repudio venía en alza. El presidente, consciente de que esto se puede salir de control, ha optado por la paz social, por la tranquilidad y para que todos sigamos trabajando por un mejor país. Es cierto que el gobierno tiene un déficit de 20,000 millones de pesos mensuales y que se quería utilizar esta reforma, una reforma criminal, para recaudar unos 122,000 millones de pesos y donde se ponía en juego esa estabilidad de la que ha gozado el país durante muchos años y donde se ha hecho referencia también a otros hechos históricos como aquella poblada en el gobierno de Jorge Blanco. Entonces, para evitar una situación en la que el país pierda totalmente el control, porque ya todos los movimientos sociales estaban en la calle, el presidente ha optado por rectificar. No es la primera vez que lo hace, sino que se trata de la segunda ocasión, porque ustedes recuerdan que cuando él asumió el poder, cerca del año, se planteó inmediatamente que se necesitaba una reforma fiscal para recuperar en impuestos una cantidad muy superior a la que se estaba planteando en esta propuesta de mal llamada modernización fiscal. Quedan excluidos entonces todos los sectores. El país está enfocado en producir, el país está enfocado en trabajar. Hay muchas cosas que él puede hacer desde el gobierno para ahorrar dinero. Lo primero que tiene que hacer es justamente evaluar esa nómina pública y sacar de allí las botellas. Aquellas personas que no trabajan, pero porque hicieron campaña, están metidos allí directamente. Y por qué no también reducir el gasto en publicidad del mismo gobierno. Tiene que hacer ajustes importantes porque se está, digamos, dilapidando mucho dinero en cosas que son de verdad, que no son necesarias y que el pueblo entiende que el primero en hacer los sacrificios
debió ser el propio gobierno y no cargar nosotros con el despilfarro acumulado de este y de los anteriores gobiernos. Estamos conscientes de que para que el país siga adelante necesita impuestos, pero con los que tenemos en la República Dominicana es suficiente. Ahora la Dirección General de Impuestos Internos tiene una oportunidad de oro por ir tras aquellos que evaden esos impuestos, porque el mismo gobierno está estableciendo que más del 50% evade en la República Dominicana. Entonces vamos a criminalizar la evasión de aquellos que, sabiendo que el país necesita esos impuestos para avanzar, se queda con ese dinero. Y aquí los grandes evasores son los grandes poderosos y los grandes ricos de este país. El hecho de que en esa propuesta, donde dijo el mismo Jochi Vicente, ministro de Hacienda, se haya incluido un impuesto a la propiedad inmobiliaria de la manera que se hizo, rebajando su valor a 5.525.000 pesos, cuando ya cualquier casa, como lo dije en Somos Pueblo, hoy día cuesta más de 5 millones de pesos en cualquier barrio de la ciudad de Santo Domingo o del interior. Se trata de personas que fueron construyendo su casa desde hace más de 15 años, bloque a bloque, comprando sus fundas de cemento para garantizar acceso a una vivienda. Y que hoy día usted le dijera a esas familias que tienen carencia de recursos, a esas viudas, a esas ancianas o a esos hombres que ya están en una etapa de retiro, que tú le ibas a aplicar un impuesto sobre la renta a esa propiedad que puede ser revalorizada incluso por la misma Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que a esas personas se les iba a quitar sus casas. ¿Cómo iba a ser ese procedimiento de desalojo a alguien que probablemente ni siquiera se haya enterado de esta situación y que allí lo iban a sacar de su propia casa? ¿Se imaginan un escenario de esa naturaleza? Pero también el hecho de que se haya incluido y se haya ampliado la base tributaria, y sobre todo con alimentos de la canasta básica que, de acuerdo al mismo Banco Central de la República Dominicana, supera los 50,000 pesos. Entonces, ¿cómo es que le van a poner impuestos a la carne de cerdo? ¿Cómo es que pretendían colocarle impuestos a la carne de res, cuando la gente eso es lo que come diariamente, si acaso? Porque hoy día sabemos de la dificultad incluso para poder comprar el pollo, porque se ha ido elevando, aunque el pollo no estaba incluido en esa propuesta de mal llamada modernización fiscal. Entonces, al ampliar esa base, se le iba a dar en la madre a los que menos pueden. Y esas personas ya estaban asistiendo a esas concentraciones que se hacían al frente del Congreso Nacional y también en el interior, porque es conocido de que se estaba coordinando movimientos y huelgas generales, lo que podía llevar a la República Dominicana a un descontrol total. Y a este país le gusta trabajar. Es cierto que los fines de semana uno lleva el balance de que se distrae un poquito, de que si se puede tomar una cerveza, pues se la toma. Pero este es un pueblo trabajador. Lo que hay es que administrar bien todo lo que este país paga y no empezar a hacer comparaciones con otros países, porque cada país tiene su propia realidad. Admiro a esas mujeres, admiro a esos hombres, admiro a los hermanos de Somos Pueblo y a todos los que utilizamos nuestros medios de comunicación para dar a conocer todo aquello que muchos querían ocultar en cuanto a manifestaciones sociales se refiere. En 2.2
publicamos un montón de noticias. Somos Pueblo jugó un papel bastante importante. El mismo Carlos Peña. La ciudadanía en sentido general, cuando fue convocada para esos cacerolazos, la ciudadanía también dijo presente de una manera contundente. Entonces, esos cacerolazos eran el próximo paso a que esa clase media que ya no puede seguir pagando más ni los platos rotos de la corrupción, del despilfarro de nuestros fondos, esa clase media era la que se iba a tirar a la calle de mala manera y es la que no se puede controlar, porque es a la que no se le da el bono luz, es a la que no se le da el bono gas, es la que no recibe ninguna exoneración por parte del Estado. Y cuando es la clase media se riega en la República Dominicana, todos saben lo que puede pasar. Y no nos vayamos muy lejos. Recuerden lo que pasó en las elecciones del año 2020, cuando fue clave justamente esa clase media. Y qué bueno que el presidente es consciente de que esto podría provocar un estallido social. Vamos a revisar, presidente, esas pensiones que se otorgaron en medio del proceso electoral. Vamos a revisar, señor presidente, también esos nombramientos en los ayuntamientos, esos que se tragan todos los recursos y no le dan la potestad a los alcaldes de enderezar esos gobiernos locales que ellos representan. Entonces es cierto que queremos una mejor policía, es cierto que queremos mejores carreteras, pero los peajes no se detienen recaudando. En todo momento, y aunque se prometió que se iba a bajar, lo del peaje sombra, lo que se bajó fue algo pírrico. Mientras se va a aumentar el de la autopista Duarte, que es uno de los más importantes, y pasará a pagar 100 pesos. Entonces, ese dinero debe emplearse para mejorar esas carreteras y para construir nuevas vías. Ahí está el fideicomiso, uno de los fideicomisos más importantes, RD Vial. Entonces las carreteras ya tienen sus fondos, vamos a utilizar esos fondos desde allí, aplicando simples correcciones, como lo dijo el mismo, como lo estaba diciendo Juan Ariel Jiménez, aplicando esas correcciones simples que él colocó sobre la mesa, el país puede seguir adelante con que el gobierno haga el sacrificio y no los de abajo y la clase media. Ahora bien, se puede revisar la ley de Confotur, porque tengo entendido que hay muchos hoteles, la mayoría de empresarios españoles, que se benefician hasta más no poder de esta ley y los sueldos que tienen allí no son los mejores. Pero además, le renuevan ese régimen cada 15 años cuando no modernizan las instalaciones que ya tienen y simplemente le cambian la fachada para que se les devuelva de nuevo esa ley, ese régimen, y donde ellos también tienen exenciones. Los hoteles en la República Dominicana no pagan impuestos. No están pagando ese impuesto sobre la renta que pagamos los dominicanos. El hecho de que en ese proyecto de modernización fiscal se le quisiera obligar a las personas a hacer una declaración jurada, aquellos que aún teniendo un umbral decente iban a tener que presentar a la DGI una declaración jurada. Entonces, ¿se imagina usted al pueblo dominicano en eso todos los años? Y la DGI persiguiendo y haciendo un cruce entre cuentas para ver si usted recibió más de lo que usted dice tener. Así no. Y el pueblo dijo no. Y el presidente acaba de decir también que no, pero es porque el pueblo se levantó. Y el poder es del pueblo.
El presidente está ocupando un cargo transitorio y tienen que recordar la mayoría de los funcionarios y la mayoría de los que hoy ocupan el poder que hubo una gran abstención en la República Dominicana, donde cerca del 50% no fue a votar. Entonces, si la mitad no votó, a usted lo eligió prácticamente la mitad de la mitad. Y esos que no fueron a votar generalmente están muy, pero muy molestos y son los primeros en lanzarse a las calles porque están desaprobando las pasadas y la presente gestión de gobierno. Usted tiene ya el tiempo suficiente para dejar el pueblo correr el curso de la tranquilidad y de la paz y no asustarlos con cosas como esta, porque realmente fue un trago muy amargo y la incertidumbre es fuerte y afecta la mentalidad de las personas. Ya había personas dispuestas a vender sus bienes, ya había personas dispuestas a marcharse del país y ya había otros que pretendían venir de retiro que lo estaban pensando. Y los políticos son expertos en sembrar incertidumbre para que después nosotros lo veamos con ojos de piedad cuando rectifican. Pero les recordamos que el poder lo tiene el pueblo y lo presta y lo cede temporalmente para que lo administre determinado grupo, pero cuando el pueblo se rebela, a diferencia de otros países latinoamericanos, y no lo digo con orgullo, pero lo digo con firmeza, en la República Dominicana hay problemas. Y los gobiernos ya lo saben. Porque cuando aquí se ha tenido que hacer lo que se ha tenido que hacer, y ustedes saben a lo que yo me refiero, el pueblo lo hace. Así que qué bueno que esto no va a seguir agobiando al pueblo dominicano. Sigamos trabajando, sigamos echando para adelante y recordando que el pueblo que tiene la batuta y la da y la quita cuando le da su bendita gana. ¿Qué les pareció a ustedes el hecho de que el presidente lo haya retirado? ¿Lo valoran como positivo? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Sabían ustedes que él lo iba a retirar? ¿Qué mentalidad tenían ustedes con relación a esta propuesta de modernización fiscal? Déjelo en sus comentarios. Nos vemos en una próxima entrega.